Hola, buenas tardes. Pues estamos en una transmisión, es la primera transmisión de nuestro programa Cohistoria. Y pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por visitarnos, Yasmín. Ay, bien, escúchenos. Tú, Hola, Carla. buenas tardes, bienvenidos. Pues Espero les guste el programa de hoy. Sí. Sí, vamos a estar hablando pues de historia. El nombre del programa creo que lo dice todo, ¿no? Cohistoria, vamos historia. Vamos a hablar solamente de datos históricos, pero vamos a hacerlo de forma divertida. Vamos a hacer que la historia no suene tan monótona, tan aburrida, tan como yo creo que en la escuela, en las materias de la escuela, la que yo creo que menos gusta a los chavitos es la historia, ¿sí o no? ¿En serio? Por No. la forma, es por la forma en Bueno, la a mí que sí. dan la historia. A mí sí porque- me gusta la historia en todos lados, aunque me la den aburrida, aunque me la den seria, aunque me la den chistosa. Porque realmente la historia es todo en la vida, o sea, es lo más importante y es como las matemáticas, o sea, es algo Sí, sí, muy claro. bonito. Bueno, es que yo tuve un maestro en la secundaria que hablaba muy quedito y no entendía nada. Y luego en la prepa Claro, eso es claro. me daba historia un viejito, imagínense. Entonces Imagínate. era interesante porque él nos hacía amena la clase, pero sí era de repente que se quedaba dormido así el maestro. Y todos, profe, aquí. Entonces, pues así no. Sí, o sea, la historia... Es aburrida. Yo por creo que eso. por tradición, si hiciéramos una encuesta a cualquier escuela, por ejemplo, no sé, secundaria, y les preguntáramos cuál es tu materia que menos te gusta o que más te aburre, estoy casi seguro que dirían historia, ¿no? Ah, sí. Pero, fíjense que la historia pues es algo muy padre porque, como dijo Yasmín ahorita al principio, cada instante de la vida es historia. Marca historia. O sea, cada momento de la vida, de lo que hacemos, va marcando la historia. Entonces nosotros somos parte de la historia y este momento ya pasó a la historia. Entonces, pues es interesante cómo ha ido evolucionando la humanidad, cómo hemos ido creciendo como seres humanos. Y hay un chorro de datos curiosos, un chorro de cosas bien padres que se pueden aprovechar y que se pueden dar a conocer, de que podrían ser interesantes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no empezamos A ver, nada, tantito. con datos curiosos? Me mandan un mensaje, dicen que el audio se escucha muy quedito. Ah, bueno, ok. Entonces, Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. ok, bueno, pues vamos a tratar de acercarnos al micrófono. Claro. Vamos a comenzar con algunos datos curiosos. ¿Qué les parece de la historia? También, Ajá. ¿no nos podrías decir Más fuerte. del desierto del Sahara en África? ¿Algún dato? ¿Algún dato del desierto? Ok, vamos a empezar con datos así curiosos históricos. Por ejemplo, Yasmín propone el claro. desierto del Sahara. Pues para empezar vamos a ubicarnos dónde está el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es la parte norte de África, del continente africano, y es una extensión de tierra inmensa. Imagínense que el país de México cabe unas 2 veces o un poquito más en el desierto del Sahara. ¿Se imaginan? Ay, Todo el país de México. Ahora imagínense todo el país de México, todo lo que ves alrededor que fuera de arena. ¿Se imaginan? O sea, es demasiado grande, ¿no? Ajá, o sea, Sí, el desierto del Sahara es el desierto más grande del planeta. Bueno, ese dato no sé si sea 100% correcto, a lo mejor en China es más grande, pero no creo que sí es el desierto del Sahara. Bueno, es tan inmenso que México cabe unas 2 veces. Wow. Y no hay nada, no hay gran fauna, no hay plantas, no hay ríos. Si acaso habrá algunos oasis pequeñitos y pues dromedarios, camellos y serpientes y animales así. Pero ¿sabían ustedes que alguna vez el desierto del Sahara estuvo lleno de bosques y de bosques con pinos? ¿A poco? Un pino que se llama de Alepa y son ahí estuvo lleno de árboles, de fauna, de ríos, de lagos. ¿Se pueden imaginar eso? Wow, Pero- hace 4 millones de años. Eso fue hace ¿verdad? 4 millones Claro. de años. Sí, ¿Se porque imaginan? ahorita, pues, Porque bueno, ahorita ya es totalmente pura desierto, arena, ¿no? ¿no? Pero hace 4 millones de años O sea, había entonces eso muchos es algo muy
pues fascinante de pensar cómo ha ido cambiando el planeta, ¿no? ¿No les parece? Sí. Por ejemplo, otro dato de esa época, o más de ese periodo de la Tierra, es, por ejemplo, Inglaterra, lo que hoy son las Islas Británicas. Claro. Alguna vez estuvo el Canal de la Mancha, que es la unión entre Inglaterra y Francia, ese cachito de mar que hay entre estos dos países. Alguna vez estuvo unido, estuvo junto y se fue separando. Imagínense nada más, por ejemplo, el sismo que vivimos aquí en Puebla hace unos meses, Sí, cómo se hace un sintió, ¿no? mes. Se cayeron algunas casas y todos estaban así como que se siente horrible un terremoto. Ajá, sí. Imagínense cómo se habrá sentido la separación de la Tierra cuando las Islas Británicas se separaron de Francia, de lo que bueno ahora es Francia y de lo que ahora es Islas Británicas. Esto también fue hace unos 5 o 6 millones de años. Hace 6 Wow. millones de años. Entonces, ¿se imaginan cómo habrá sido esos terremotos? ¿Cómo habrá sido esas Sí. Debe cosas? haber sido Terrorífico. fuertísimos, Totalmente. fuertísimos. ¿Qué otro dato nos tienes tú, Yasmin? Así curioso. Bueno, pues yo les tengo este dato acerca del luto. Conoce los funerales aquí en México, la gente cómo vestimos cuando es un funeral. Sí, Pues es vestimos de negro. de negro, sí. Bueno, pero ¿sabían que en Turquía el color de luto es violeta? ¿Pueden creerlo? Que allá En Turquía se visten de violeta. De color violeta. Sí, de ¿Y por color qué violeta. será? O sea, casi morado. ¿Por qué será ese color? ¿Quién sabe? Eso sí, no lo sé. Pero es por su Pero cultura. pues es por su cultura, ¿no? Y en China visten de color de blanco, o sea, Color blanco. totalmente diferente a México, ¿no? A nuestra cultura, o sea, Aunque fíjate que aquí en México ya empezaron a cambiar esa ¿en serio? forma, porque yo he ido ya a varios velorios. Funerales, ¿no? Ma- O bueno. Bueno, pues como no sé qué Ujú. diferencia tenga, pero cuando estás ahí que está el difunto. difunto, ¿no? Y hasta dicen, no vengan de negro, porque el negro representa como tristeza. Entonces ahora ya te piden que vayas vestido como tú quieras, de preferencia, o sea, de colores vivos o blanco o algo, ¿no? Para no hacer sentir mal, o sea, al que está viviendo la El tragedia. dolor, ¿no? Sí. O sea, definitivamente pues las culturas van cambiando, también vamos evolucionando. Pero bueno, aquí en el dato que nos dice Yasmin, en Turquía me imagino que ella tienen también mucho tiempo y tengo- de seguir esa tradición, ¿no? Sí. Y tengo otro también de Etiopía. Allá en Etiopía se visten de color café para asistir a un funeral, o sea, De color café de color café. en Etiopía. O sea, en Etiopía, o sea, ven cómo va cambiando las culturas en cada país. O sea, Ajá, en México. Turquía pues es el Mediterráneo, está en Europa, es la unión entre Europa y África y Asia, o sea, ahí es el punto donde se unen las culturas, ¿no? Y hablando Sí. de funerales, nosotros estuvimos viviendo en Canadá hace 7 años y nos tocó estar en el funeral de una señora que murió. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ni modo que en un funeral se esté casando. Pero no, en Canadá la cultura es distinta, porque aquí es nada más, o sea, muere hoy, digamos, lo velan, o sea, por eso es que toda la noche y mañana lo entierran, ¿no? Sí. No, en Canadá los tienen ahí por, no sé si son 3 o 4 días. Como 4 días. Tienen el cuerpo en algún lugar, o sea, ya sea en En una la iglesia o en la casa, donde sea, pero ponen todas las cosas que esa persona hizo, o sea, le ponen como una especie de, Ofrenda. no es ofrenda, ¿cómo se ¿no? llama cuando? Van Como poniendo, museo, o sea, van poniendo la historia de Ajá, esa persona. ponen su ropa, las carpetitas que hizo, las fotografías con sus hijos, sus nietos, o si era un chavo, pues las cosas que logró, o sea, entonces allá es muy distinto porque sientes como que el cuerpo está ahí, o sea, y estás viendo a la persona y a la vez estás conociendo la vida de esa persona. Ajá. Entonces es perfecto. otra forma de Son de cultura, costumbres ¿no? y O sea, culturas. Mira, Y pues es padre porque eso es parte de la historia. La historia también comprende eso, el conocer la cultura de las naciones a lo largo del tiempo y Claro. cómo se van modificando también. Sí. Eso es la antropología, por ejemplo, lo ve. Pero bueno, entonces Y, bueno, en lo histórico, dime.
traigo otro dato que es de las luciérnagas. A ver. ¿Quiénes conocen a las luciérnagas? Son unos No, insectitos, son los que insectitos. se ven en la noche, Pues, ¿no? ¿qué Que creen? tienen lucecitas. Que no es un insecto, ni es Ok. una mosca, es un escarabajo. Es un escarabajo. escarabajo. Bueno, es un insecto. Ah, bueno, sí, es un insecto Pero que es un sale, escarabajo. es un escarabajo y bueno, y salen en las noches. Ah, mira, eso Pero es pues no es una mosca. No, ¿tú creías que era como un Porque mosco? tiene ¿no? alas. No, Porque a mí tiene se me alas. imaginaba que era como una... ¿Cómo se llaman las Mariposa, Una libélula, algo así, me imaginaba que era. Y en realidad es un escarabajo. De la radio ni nada, es de escarabajo. Pero tenemos muchas ganas de transmitir esto de la historia. Entonces, pues, no se vayan a burlar de nosotros. Sí, ajá. Ah, sí, ténganlo paciencia. Está paciencia, bonito, está tengan muy bonito paciencia. este programa. Y bueno, estuvimos hablando en la primera sección de algunos datos curiosos históricos. Yasmín nos contó acerca de los colores que se visten en otros países del luto, Ajá. cuando están en luto, Ajá, que claro. como en Turquía que visten color ¿qué? Violeta. Violeta, y Violeta. en Marruecos café. No fue en ¿No? Marruecos. Fue en Etiopía. En Etiopía, perdón, en Etiopía visten de color café. Sí. Y bueno, y Carla nos estuvo diciendo que en Canadá Sí. no visten de negro, sino visten hasta de como si estuvieran vestidos normales y hacen otro tipo de ceremonia, Claro. ¿no? Ajá, en Y los bueno, funerales, sí, exacto. Sí, bueno, y hay, eso así está hay bien. mucha gente que al vestirse de negro los ven raros porque creen que están deprimidos o creen que son adoran así cosas distintas, ¿no? Que no. Y no, la verdad es que cuando nos gusta el color, a mí me gusta mucho el color negro, pero porque se ve elegante, se ve formal. Y Bueno, el y aquí negro en es México es la bonito. tradición Pero- vestir de negro cuando está de luto, De luto, porque sí. ahorita el tema es luto. Ajá, de Sí, de luto. luto. Y la luciérnaga que nos contaste, ¿no? Ah, que sí, es que un no es- escarabajo, no es una no es mosca. una mosca o un mosquito. Un algo así. mosquito, claro. Exacto. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente sección, que es la historia en algún tema particular. Por ejemplo, hoy Carla nos trae la historia en la gastronomía. Ujú, exactamente, mire, es un dato muy interesante esto porque la verdad si te pones a pensar en la historia del año 1700 en Puebla, o sea, imagínense en esa época cómo era, ¿no? Regresar a O sea, 1700. de lo que se trata este programa es que podamos transportarnos a esa época de Sí. la historia y tratar de entender a las personas que vivían en esa época y por qué vivían así, ¿no? Entonces, sabemos que México fue conquistado por españoles. Sí, Entonces, bueno, pero antes de los españoles había indígenas, ¿no? sí. O sea, Sí. nosotros es nuestra Aztecas y raza, otras. ¿no? O sea, indígena. Entonces ellos tenían sus propias tradiciones, tenían sus propias creencias. De repente llegan los españoles y hay una mezcla, ¿no? Y por eso somos mestizos, ¿no? Porque ya se Claro. casaron españoles con indígenas, ¿no? Y entonces Sí. de ahí se deriva pues muchísima historia y muchísimas cosas muy interesantes como lo que es la gastronomía del mole poblano. El mole, ¿por qué se llama mole poblano? Porque fue inventado en Puebla. Ujú. ¿Y por quién fue inventado el mole? Pues nada más ni nada menos que por las monjas del convento de Santa Mónica. Entonces, ¿cuántos conocen ese convento? Bueno, Sí, yo lo ¿Ya? conozco, está muy bonito. Si nunca han ido, yo los invito a que vayan. Está en la avenida 14 Poniente 305 en Colonia Centro. Ujú. Vayan, los domingos les paso el tip, es gratis. Eso Pueden, está padre. Eso está padre. pueden entrar al convento los domingos sin pago, ¿no? Pero bueno, entre semana, excepto creo los lunes, no sé, que no abren. Pero de ahí en fuera toda la semana y conozcan ese convento porque realmente es transportarse a esa época. Y antes de que les cuente algo, lo del mole, quiero hacer un paréntesis de lo que es algo que me llamó la atención de las monjas. Ellas entraban ahí porque decían que si una de ellas entraba a ser religiosa, toda su familia era salva. O sea, Esa es la tradición. ¿salva de qué? Pues del infierno, ¿no? Entonces que si yo tengo una hija, vas a ser monja,
pero por Dios, yo no quiero ser monja. No, es que si tú no eres monja no nos vamos a salvar. Entonces esa era la razón por la que metían a las hijas o a los hijos a que sean padres para a un convento precisamente para que fueran. ¿Este es el año qué? 1700. Y para que rescataran. ¿El año 1700? Para que rescataran a la familia, ¿no? Entonces, la historia es que las monjas tenían una vida pues muy difícil, porque ellas se ponían una corona para dormir, porque si soñaban era pecado. O sea, las monjas no podían soñar. Sí, entonces, ¿Cómo se podía hacer que no soñara? Pues, o sea, eso no puede O ser, sea, ¿no? O sea, transpórtate al año 1700. O sea, el todo siglo va en XVI. contra de la realidad, o sea, ¿no? Siglo XVIII. Entonces, las monjas se ponían para dormir una corona de espinas. O sea, imagínense si cuando agarras una rosa y te pica una espinita, ¡ay! Así quitas la mano, ¿no? Si te duele. Entonces, dice, imagínense ponerse una corona para dormir, para que estuvieran rectas, así acostadas. Deberían de ir al convento y ver las camas donde dormían, de madera. Totalmente se acostaban y decían que cuando ya te quedas dormido, pues como que tu cuerpo se relaja y te mueves, y les picaba, y entonces ellas decían, ya me estoy quedando dormida y no debo soñar. ¡Ay, qué feo! O sea, eso era, pues por eso se le llama oscurantismo. Oscurantismo, ¿no? Entonces estamos en una época en la que venían, o sea, los indígenas, de repente llegan los españoles, se hace una mezcolanza y entra muchísima otra historia, muchísima cultura, ¿no? De tradiciones que venían de España hacia México, ¿no? Entonces, haciendo ya el hincapié de ese de por qué las monjas, ¿no? No tenían que soñar. Hay muchísimas historias de las monjas. Está muy interesante. Pero entre esas cosas tan oscuras o raras que hacían, también había cosas muy padres, ¿no? Como en el caso de crear un platillo que hasta el día de hoy es lo más famoso en México y reconocido en el mundo. O sea, ya el mundo entero conoce el mole poblano. Y dice, y es orgullosamente poblano. Claro. Estamos en Puebla. Estamos en Puebla. Sí. Y en esa es la cocina que tienen ahí en el convento. Ahí fue creado en el año 1700, recuérdenlo muy bien, ¿eh? Y fue creado por Sor Andrea de la Asunción, así se llama. Andrea de la Asunción. Sor Andrea de la Asunción. Ah, mira qué interesante. Ella dice que ella estaba ahí en el enclaustrada o en el convento. Y ella buscaba un nuevo platillo. ¿Por qué? Porque en ese momento había virreyes aquí. Bueno, estaba el virrey. Estaba el virreinato, ¿no? Se llamaba Don Tomás Antonio y él visitaba en ese momento el convento. Entonces ella se entera, va a venir el virrey, entonces yo tengo que hacerle algo distinto, algo que le guste, ¿no? Entonces ella dice, necesito yo hacer inventos. Y efectivamente, ella se fue a la alacena de la cocina y empezó a agarrar diferentes tipos de chile. Entre esos, escogió un puñito del chile mulato, otro chile ancho, y fue haciendo varias combinaciones. Lo empezó en un metate, empezó a molerlo, ¿no? Y entonces ella dice que como era chile, o sea, él decía, le va a caer mal al virrey porque ellos no comen chile, ¿no? O sea, ellos no están acostumbrados a eso. Entonces ella dijo, necesito empezar a mezclarle otro tipo de ingredientes para poderle quitar el chile. Sí. Entonces empezó a mezclar cosas dulces y amargas. Entre esas le puso cacao, le puso almendra, le puso azúcar, le puso chocolate, y entonces empezó a hacer una mezcla de ingredientes con el chile y eso, ¿no? Entonces, pero ella decía, pues sí, o sea, aquí ya está todo, pero aún así, no, esto está pesado para el estómago, ¿no? Entonces ella se le ocurrió agregarle tortilla quemada.
Entonces imagínense, empezó a quemar la tortilla y luego ahí en el metate todo lo hacía, ¿no? Y le echó un poquito de anís, porque por eso dicen que ¿Y el a poco anís, hasta la fecha se le echa anís? pues yo creo que Y hasta los la que... fecha se le echa tortilla quemada. Sí. Ah, sí. Sí, o sea, Eso los que hacen el mole perfectamente y que lo saben hacer, Ajá, el y le real. ponen anís, ¿no? Las que compran pasta no vale. Entonces, Sí, no. dice que le agregaban la tortilla y le agregaban el anís para la digestión. Y efectivamente, muchos dicen, terminas de comer mole y tómate un anís, ¿no? Porque para la grasa, para que digieras Cortar la la grasa. Sí. Entonces ella empezó a hacer la mezcla de 4 chiles y 18 ingredientes. O sea, imagínense todas las cosas que Está bien, que súper. empezó. Además que tenían mucho tiempo, ¿no? Ah, bueno, pues muchísimo tiempo para tenía intentar y muchísimo todo eso. tiempo para estar. Yo creo que Yo ese era un creo que factor muy mezclaba, importante. hacía el chile, lo probaba y decía, ay, no, esto está muy picado, mejor le echamos de otro. Y así. O se lo han de verdad dado a las monjitas, ¿no? A ver, Ah, pruébalo. sí, así. Ajá, a las que Y estaban ella, castigadas. Sí. bueno, entonces ella decía, bueno, aquí ya está la combinación, ya le salió el mole, o sea, así que le empezó a hervir, imagínense el aroma que empezó Ay, qué a salir entre el cacao, el chocolate, el azúcar, la almendra, el anís, la tortilla, los chiles, o sea, Toda imagínense, esta combinación. hasta huele, Ajá. hasta Ay, huele hasta a se me mole. antoja ahorita el Y molito. pero ella decía, esta Sor, ¿cómo se llamaba? Sor Andrea De la Asunción. Sor Andrea de la Asunción dijo, pero le hace falta algo para acompañarlo, ¿qué será? Y que va y que agarra el guajolote. Ah, Sí, o sea, agarró un guajolote. Por eso antiguamente, de hecho hasta en los pueblos, te siguen sirviendo dan el mole con guajolote. O sea, no le echan pollo, no, te echan el guajolote. mira, te interrumpo ratito, pero Sí, a nos ver. manda un saludo la terminación 4356 Ah, y dice Muchas que el gracias. programa está padrísimo, muchas gracias. gracias, Muchísimas gracias. gracias. También nos manda Gaby, dice felicidades por este programa, saludos a Cholula. Pues sí, Ah, saludos a saludos, Cholula. Sí, saludos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, a ver, Después, después dice. bueno, Dice, me está gustando mucho el programa, muy buen concepto, Sandra. Sí, gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Qué bueno que te Gracias. gusta. Sí, qué bueno. Y Dafne nos dice, felicidades porque promueven la historia, eso es Gracias, todo. Sí, Dafne, sí, la sí, historia es padre. la pues historia. eso es para pues para ustedes y para Y para que nosotros, para para nosotros, aprender para más. aprender Sí, más. sí, Yo no todos sabía aprendemos. que el mole le echaban tortilla Sí, quemada. exacto. O anís. O Bueno, anís. entonces el chiste es que imagínense a la monjita que fue y dijo, pues necesita tener carne, ¿no? Porque ni modo que nada más así Sí, nada más el el puro. chile, ¿no? Claro. Entonces se fue y mató al guajolote, Ajá. o lo mandó a matar, lo mandó a traer, a comprar al Sí. mercado, no sé, y lo echaron en la olla Ajá. y empezó ahí el Y guajolote, ¿no? es que el guajolote tiene mucha grasa, Tiene ¿no? mucha grasa y grasa. aparte pues casi no tiene carne, pero pues es lo más típico, ¿no? Que hay para para Yo creo que la grasa es lo que hizo que diera ese toque, ¿no? De Ujú, sabor. exactamente. Sí, lo rico, ¿no? Ahora ya le ponemos pollo, ¿verdad? Ahora ya le Pollo echamos o carne, yo pollito, lo he o carne, probado ¿no? con carne. Pero el original, el que hacía la monja era con guajolote. ¿Y en Y dónde fue así. venden guajolotes? Aquí, ahorita. Bueno, en los mercados, todavía hay Ay. mercados que venden En los guajolotes pueblos, vivos. en los pueblos Y hay en los muchos pueblos, guajolotes ahí en el es- campo, ahí sí, en el... tradición. Sí, en los mercados yo los he visto. Sí, que los claro. tienen Y entonces- para vender, tienes razón. Exactamente, dice, fue así como surgió este platillo y el nombre del mole surgió por un error de pronunciación, porque empezó a salir el aroma tan exquisito del mole que empezó a llegar hasta donde estaban las otras monjas, ¿no? Empezó a llamarles la atención y como los perritos empezaron a decir, algo huele, salieron de sus casas, No, de de sus sus dormitorios. dormitorios y empezaron así ellas a seguir el aroma hasta que llegaron a la cocina. Ah, Y mira. le preguntaban, Sor Andrea, ¿qué está usted cocinando? O sea, ¿qué está haciendo, no? Y ella dice, está pues aquí mezclando todo este chile y todo eso. Y una de ellas
dicen que rompió el silencio del voto, más bien el voto del silencio. El silencio del voto. Bueno, me perdieron por ahí. El voto del Bueno, por ahí silencio. va el O sea voto que del las silencio. monjas no podían hablar. Hacían votos Sí. y decían, esta vez voy a guardar silencio Ajá, no. y no voy a hablar. No ¿Y voy a por hablar. qué, por qué hacían eso? Pues eran ideas religiosas como ¿Religiosas? sacrificios personales Ujú. para agradar a Dios. Ah, Ajá, Sí. exactamente. Entonces, ella, no, ya dice, no voy a tener que decir esto, ¿no? Y entonces se acerca con la Sor, con Sor Andrea, y le dice, qué bien mole madre el chile. Ah, mira, Qué bien mole, madre ah, el o sea, se chile. equivocó. Y Qué entonces, bien mole, Y madre. entonces bien. esta Sor Andrea le dice, no madre, es qué bien, se dice, qué bien muele el chile. Madre. Madre. Qué bien mole madre. No mole chile, Ajá. ¿no? Entonces, pero le dice, pero gracias porque le diste nombre a mi platillo. Mole. Mole. Ajá, Mole. mira. Ay, o sea, ¿y Entonces- cómo se llamaba la monja, la que le dijo mole? Ah, no, pues quién sabe cómo Ah. se llamaba, ¿verdad? Eso no se Que sabe. podría ser una leyenda, obviamente, Ah, ¿sí? ajá, La podría historia ser. está llena Sí, de leyendas, mitos también, pero yo, por ejemplo, yo soy de la opinión que toda leyenda, todo mito, toda opinión histórica Ujú. tiene también validez, o sea, También. no podemos ser extremistas de que eso no es cierto nada más Ah, no. porque no suena verídico. Y eso no es verdad nada más porque es científico. No, sino, todas tienen, todas sus Ajá. opiniones forman la historia, Sí, ¿no? todas las opiniones. Entonces, un Entonces cachito de ahí, contexto o sea, de ahí, Son de ahí buenas, surgió cualquiera. el nombre de el mole. Ujú. Es un platillo, o sea, imagínense exquisito así de pues de aquí, de Puebla y de México, ¿no? del mundo. Y entonces, al probarla el virrey, ¿qué creen que hizo el virrey? Se enchiló. Le encantó. Aparte de que se enchiló, Le este, dice que él mismo mandó a que fuera reconocido, o sea, que le dieran un premio a la monja y al lugar por el exquisito platillo que él había comido, Ah, ¿no? qué padre. Entonces él mandó a traer talavera Ah, para poderle poner piso, a la paredes, marcos, todas, columnas, todo de talavera. cocina. Ese Ujú. fue el regalo que el virrey le hizo, o sea, de agradecimiento, de Ah, premio. entonces o sea, es un regalo entonces al es convento, un la regalo, talavera. la talavera, exactamente. Entonces, si ustedes van al convento y entran a la cocina, se van a dar cuenta que está toda la cocina está tapizada de talavera. Y fue gracias al virrey que le encantó y él mismo dijo, a ver, van ahorita a ir a este convento, a la cocina y me van a poner todo eso para que las monjas tengan una Más a cocina, gusto, ¿no? una cocina bonita, porque en esa época, imagínense las cocinas súper rústicas, Uy, sí, Sí. o sea, ni piso tenían, estaban de adobe, o sea, una ¿Te cocina imaginas, fría, así. Entonces Con cuando tierra. les llegó la talavera, no, pues Imagínense. ya se sentían soñadas. Exacto. Si estamos en Tenían el año de saber. 1700 y pico, Ajá. ha de Sí, o haber sea, sido- siglo XVIII. debe de haber sido algo verdaderamente Exactamente. muy lujoso, ¿no? Sí, Eso. entonces, Sí, bueno, pues esa fue la historia del mole, o sea, Pues qué que padre. fue creada en 1700 por la Sor Sor- Andrea. ¿Qué? Andrea de la Asunción. De la Asunción. Es que estamos Andrea de la- nerviosos, ¿no? Y cuenta, o sea, y bueno, y para hacerle así más leyenda, dicen que si vas al convento entre las 5:30 y 8 de la noche, seguramente ves a la monja ¿A Sor? ¿A pasar Andrea? a Santa Rosa de Lima. Es otra, por eso se Rosa. llama el convento de Santa Mónica. Mónica, pero algunos lo conocen como Santa Rosa. Ajá. Y entonces dicen que si tú vas entre 5:30 y 8, seguramente en uno de los pasillos Se y aparece. en un lugar por ahí se va a aparecer la monja, Bueno. porque ella lo que más busca es el mole. Ah, mira. Ah, ¿en serio? Esa sí es Es que leyenda. sí es leyenda, Esa sí es pero leyenda, como leyenda. dijo Lalo, o sea, Son todo leyendas también, es parte de la historia todo porque es parte de la cultura, ¿no? O sea, Todo es bueno en la historia. cada pueblo inventa sus Claro que sí. historias, sus leyendas, Sí. pero
hay cosas que son verídicas, hay cosas que pues no son que son verídicas, ¿no? leyendas, pero sí se toman Pero buenas, se pueden tomar en cuenta. Claro, en cuenta. Y sí es muy interesante, Muy Ajá. interesante, gracias, gracias. Pues estuvo muy padre esa Gracias historia, por la la del mole, del muchas mole. gracias. Miren, nos Historia. dice Julio, dice, me gusta esta familia, se me hace muy interesante el programa, enhorabuena. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, gracias. Y dice, Daniela nos dice, mi hijo de 10 años está escuchando y está aprendiendo. Felicidades, Go Historia. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Y bien por tu hijo también que está Sí. oyendo. Pues creo que es gastronomía. La próxima semana va a haber historia en otro tema, ¿no? Pues en música, en otras cosas. Pero también queremos que ustedes, los que nos escuchan, nos den ideas, que también aporten datos, que digan de qué les gustaría que habláramos o algún tema que les gustaría escuchar, y nosotros nos vamos a poner a estudiar como locos ese tema para darles, hacerles un programa bien ameno. Entonces, pues por favor escríbanos y digan qué les gustaría saber. Y miren, hoy yo les traigo una recomendación de un libro. Cada semana vamos a recomendar un libro diferente. Y obviamente el libro va a ser de historia, ¿no? Claro, sí. Porque si no, entonces no sería el programa de historia. Sí, sería. Entonces miren, fíjense que esta vez yo les traigo un libro que se llama Visión de los Vencidos. Para los que ven en Facebook, pues ahí lo tienen el libro más o menos. No creo que se vea muy bien, pero se llama Visión de los Vencidos. Es un libro bien interesante porque es una recopilación que hizo el historiador Miguel León Portilla, que es un gran historiador, y él lo que hizo fue traducir todos los textos, más bien juntar todos los textos que tradujo el traductor del náhuatl al español, Ángel de Garibay. ¿Quién fue Ángel de...? Es un traductor de náhuatl a español, y él se puso a traducir muchos textos que estaban en náhuatl, de códices y de pues ya pasados por españoles y todo. Él tradujo todos esos textos que eran narraciones, poesías, poemas de aztecas y también de tlaxcaltecas, que narraban la historia de cómo fue la conquista, porque bueno, casi siempre oímos la historia de la conquista de México, de nuestro país, narrada por españoles, ¿no? Y la historia que conocemos tradicional de la conquista de México, pues es la que se narró por los que ganaron la conquista, que son los españoles. Pero rara vez es escuchar narrado por los indígenas, ¿no? Sí. Y este libro, por eso se llama Visión de los Vencidos, porque es lo que ellos cuentan de cómo sucedió. Entonces, está bien interesante este libro, es de la editorial, es de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el autor obviamente no tiene autor porque son todos los indígenas que lo escribieron, pero el que lo juntó fue Miguel León Portilla, y la traducción es de Ángel María Garibay. Entonces está muy padre, se los recomiendo muchísimo. A lo mejor una librería de viejos, ¿saben cuáles son las librerías de viejos? Las que venden libros usados, antiguos. En la 7, ¿qué? La 7 En la Poniente. 7... ¿Dónde está la profética? Enfrente de la profética hay una Enfrente. librería muy buena que tienen muchísimos libros, se las recomiendo. Pero también en el centro hay varias librerías de viejo. Ahí podrían encontrar el libro a lo mejor. Entonces, bueno, ese es el libro. Este dibujo se parece a uno que... Es un códice, sí, es un códice de náhuatl. De los que parecen a los patas. Ajá, sí, sí. Bueno, entonces, esa es la recomendación del libro de hoy. A ver, Yasmin, nos tienes otro dato curioso, ¿no? Sí, Así al azar. les traigo otro dato. Bueno, ¿quiénes han dicho siempre la palabra abracadabra? Sí, es muy conocida. Abracadabra para magia, ¿no? Sí, para magia. Ajá. Bueno, se empleaba al principio para el tratamiento de la fiebre del heno exclusivamente. La fiebre del La heno. fiebre del heno, Es una fiebre específica. Es una fiebre específica y se decía abracadabra. Ajá, o sea, qué Qué chistoso, es un dato ¿no? curioso. ¿no? Curioso, que bueno, ahorita decimos abracadabra, patas de cabra y algo más. Así es que Es así que se- en la antigüedad los médicos, bueno, que no había médicos, No. sino que eran curanderos o espiritistas o brujos o chamanes, bueno, depende de la cultura del país, de la región, pues
usaban muchas cosas para curar a la gente. Y muchas de las veces utilizaban plantas, utilizaban semillas y recurrían mucho a lo místico. Entonces, al principio entonces se usaba esta palabra abracadabra para controlar la fiebre, específicamente la fiebre de heno. Algo tiene que decir, algo tendrá de pues significado, sí. ¿no? Entonces, pero ya de ahí ya pues al paso del tiempo se utilizó esa palabra para clásico mago que hace un truco de magia y dice abracadabra, ¿no? Y va a aparecer. Y ya en México ya dijimos, le añadimos abracadabra, patas de cabra. Ya todo es más añadido. Pero o sea, yo he escuchado mucho que dicen abracadabra, ¿no? Pero en realidad yo no me imaginaba que era para controlar. Eso está padre ese dato, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, exacto. Si tienen algún dato así curioso también, escríbanlo y aquí lo decimos Muy también, padre, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a otra sección del programa? Que ya estamos, realmente ya estamos por acabar. Que se llama ¿Qué hubiera pasado si? Cada semana vamos a decir algo diferente. Esta semana yo escogí esta suposición, porque esta sección sí es fantasiosa, ¿eh? Esta sección de lo que se trata es que eches a volar la imaginación y inventemos juntos qué hubiera pasado si algo, ¿no? Entonces, no quiere decir que sucedió, sino que vamos a inventarle, entonces, para que sea divertido. Y vamos a utilizar la historia para hacerlo divertido. ¿Qué hubiera pasado si los aztecas no hubieran tenido enemigos? Específicamente los tlaxcaltecas. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que todos los querrían. A ver, los voy a poner en contexto primero. Los voy a poner para que tengan una visión más amplia de lo real y ahora lo fantasioso. A ver, en lo real. En América, el imperio azteca, que estaba exactamente aquí en México y en la Ciudad de México, era un imperio muy, muy poderoso y muy gigante, que tenía conquistado a gran parte del territorio de Centroamérica y de México, lo que hoy se conoce México. En esa época, que estamos hablando de 1450 y tantos, en esa época no había México, no había país México, no existía el país de México, no existía el país de Guatemala ni Honduras. De hecho, no había países en América, era un cachote de tierra y los aztecas estaban allí en donde ahorita es la Ciudad de México y tenían abarcado toda la región y habían conquistado toda la región. Entonces tenían muchos enemigos, como cualquier imperio. Es como el imperio de Estados Unidos, ¿no? Tiene muchos enemigos, tiene a Irak como enemigo, tiene a Rusia, bueno, ahorita ya Rusia son amigos, pero fueron enemigos. Bueno, así, los aztecas igual estaban llenos de enemigos. Y sus máximos enemigos de todos, yo creo, los máximos eran los tlaxcaltecas. Sí. Estos dos eran dos naciones diferentes, ¿eh? No crean que eran mexicanos, porque pues no existía México en ese momento. Sí. Sino Tlaxcala era un país, por llamarlo así. Y los aztecas eran otro país por llamarlo país, pero no eran países, sino eran totalmente pueblos distintos, con tradiciones totalmente distintas, con pensamientos totalmente distintos, incluso con dioses distintos, con religiones distintas, reyes distintos, y eran enemigos. No nada más tenían como enemigos a los tlaxcaltecas, también eran enemigos de los de Michoacán, eran enemigos de los de Guerrero, eran enemigos de Olmecas y de un chorro de pueblos. Ahora entiendo por qué entonces no son como muy queridos los tlaxcaltecas. Bueno, ¿no? somos muy queridos, o sea, los queremos, pero tú dices en la cultura moderna, sí, o sea, de hecho les recomiendo que vayan a Tlaxcala porque está precioso.
muchísimo, claro. Pero digo, me refiero No, más bien tú te que refieres a que por eso hay cuando- tanta rivalidad entre Inclusive cuando pueblos manejas- actuales, ¿no? Ajá. Manejas y ves que trae placas de Tlaxcala, dicen así, tenía que ser tlaxcalteca. Sí, Y que eso está mal tlaxcaltecas realmente, eso ¿no? son mal, los pues. traidores, hasta les dicen que son Sí. traidores, Y ¿no? sí, en la historia, Pero es pero precisamente por no realmente- saber la historia. Exacto, porque no podríamos decir que son traidores porque ellos no eran parte de los aztecas, no había un México, ¿no? Ujú. No había un México. Entonces, es obvio que iban a ser enemigos. A ser enemigos, pues se odian. Ahora, hay que ver por qué eran enemigos. Los aztecas les cobraban impuestos, Ujú, tributo. exacto. Y no nada más hacían eso. Tenían unas guerras que se llamaban guerras floridas, Ajá. que lo que hacían era ir a capturar esclavos a Tlaxcala. Imagínense que llegaban los aztecas a Tlaxcala, llegaban, mataban a todos los hombres, se robaban a las mujeres, se llevaban a los niños como esclavos y se los llevaban a Tenochtitlán y todavía aparte cobraban impuestos para que no sucediera eso. O sea, estaban Sí, casi ajá. como ahorita, ¿no? Nosotros ahorita que estamos así de que no van a venir delincuentes, todo eso. Bueno, pues así era en esa época. Los tlaxcaltecas obviamente estaban hartos de los aztecas. Ujú. Entonces, cuando llegaron los españoles y los españoles se dieron cuenta que había un imperio muy grande Ujú. en Tenochtitlán que se llamaban aztecas y indagaron y preguntaron, Hernán ¿quiénes Cortés. son? Ajá, Hernán Cortés. Hernán Cortés preguntó, ¿y ellos tienen enemigos? Y les Sí. dijeron, ¿enemigos? Nadie los quiere, o sea, todo el mundo quisiera acabar a los aztecas. Todo el mundo quisiera deshacerse de esos señores que nos tienen oprimidos y acabar con los impuestos. Y Hernán Cortés les ofreció, pues si me ayudan, Yo les- vamos y yo les ayudo contra ellos. Pues, ¿qué creen ustedes que dijeron? Pues dijeron, sí. No, pues sí, ¿no? queremos Y salir. cualquiera, yo creo que es lógico, ¿no? Que Sí, cualquiera, sí, si sí, llegan y sí. te dicen, te ayudo contra tu enemigo, dirías, órale, vamos. Vamos con ¿No? todo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado si los aztecas no hubieran tenido enemigos? Pues yo creo que todos hubieran querido, ¿no? Ahorita no existiría eso que dice. Bueno, para empezar eso, no habría, Sí, no también. no habría esa rivalidad de que, Sí, de ay, que que- los de Veracruz, que los de Puebla, que los de Tlaxcala, que los del DF. Bueno, hasta en el fútbol, ¿no? Dicen Ajá. eso, ¿no? Los Pumas Sí. y los Ándale. del Puebla. Como Ay, nos está somos escuchando nuestro primo Carlos. Ah, los del DF, no, esos no. No es así. cierto. No, porque aquí él es del Saludos DF también. Saludos a la Ciudad de a la México. Ciudad de A México todos, a también. todos. Saludos a Tlaxcala, saludos a Saludos. Veracruz, saludos a Ya todos. nos contestó, Porque saludos. queremos a todos, a toda la Pero, república. ¿qué hubiera pasado? Para empezar, no existiría esa rivalidad. Sí, no. Pero aún más, bueno, yo voy a echar a andar la imaginación. Ujú. Yo diría que si no hubieran tenido enemigos los aztecas, pues entonces se hubieran unido tlaxcaltecas, olmecas, Michoacán, etcétera, contra los Sería- españoles hubiera y los sido una fuerza, hubieran sí. echado fuera del territorio. Yo creo que de ahí viene toda la desgracia de México, ¿no? El actual. Puede ser y puede ser que no. Pues, ¿qué hubiera pasado? Hubiera- Yo digo que A hubieran ver. hecho una fuerza muy... O sea, se hubieran unido como ahora que decimos, como mexicanos en ese entonces. Pero no eran existiría mexicanos. Pero México. no existiría México. No, pero ahorita. no Te hubiera- llamarías azteca. Pues Seríamos mejor, los seríamos aztecas. los aztecas. Seríamos Pero, aztecas. bueno, les voy a dar datos de los Pero aztecas. sin españoles que ellos llegaron a colonizarnos y a modificar realmente pues nuestra cultura, ¿no? Entonces, Pero no es tuya, porque ahorita tú eres una mezcla de español sí, pero seríamos, con azteca. o sea, seríamos indígenas natos, ¿no? Eso quiere decir entonces que ahorita este territorio no se llamaría México, No. se llamaría Azteca. Tenochtitlán. Ujú. Y, Sería un lago todavía. bueno, a lo mejor no, tendríamos un atraso de unos 2000 años más o menos. Bueno, sí. Sí, o sea, Porque les voy a poner en contexto. Europa, cuando llegaron los españoles aquí, mientras que los aztecas no tenían todavía carruajes, no tenían carrozas, que diga, no tenían, aunque sí tenían muchísimas cosas tecnológicas. Sabían que los aztecas en Tenochtitlán tenían hoteles, tenían albercas, tenían avenidas perfectamente bien construidas, tenían cosas realmente muy muy hermosas y muy bien hechas de tecnología, pero no tenían el avance
tecnológico Pues sí, que tenían de Europa. Sí. Ujú. Y tampoco de Arabia, Ujú. menos. Ahora imagínense la India Y de- la nos India. lleva demasiado, ¿no? Muchos años. Entonces, bueno, por eso es que les decía que este es un poquito polémico, porque como es de echar a andar la imaginación y este sí es de opinión nada más. Claro, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría que la gente opinara, que dijera qué hubiera pasado. Pues mira, A ver, ¿qué dice? efectivamente. Mira. Bueno, saludos al Estado de México para Estado que no de se enojen, México. ¿eh? Ah, no, siempre los queremos, Uno es claro. al DF y otro es al Sí. Estado de México. Saludos. Dice, está muy interesante el programa y divertido. Gracias, William. William, Gracias. gracias. Dice, está padre que hable de temas que generalmente no leemos. Está súper chido el Sí, programa, qué padre, Carlos. gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Sí, gracias. Dice, me gustaría que fueran datos de la verdad sobre los revolucionarios importantes. Eso está Ah, bueno. eso está bueno. Dara, Dice ¿verdad? Dara, ella nos claro da que sí, esa Dara. recomendación. Sí, sí, que sí, fueran sí. datos de la verdad sobre Sí, de los revolucionarios, sí. importantes, ¿no? Sí, Dice, muy buenos datos, Fernando. Fernando. Gracias, Fernando. Entonces, Sí. bueno, pues la gente ya empieza a opinar. Ajá, y hoy es la primera semana, pero pues así vamos a ir dando más y más datos y ustedes van a ir participando y eso es lo que queremos. Pues miren, como se nos está yendo el tiempo, ya nada más nos Sí. quedan 8 minutos, ya voy a concluir. Esto de este tema pues es bien interesante porque Sí. Primero conocer lo que sí fue real, ¿no? Ujú. Y luego ya echando la imaginación de qué hubiera pasado, sí. Pero en lo real es así. Los aztecas eran una civilización realmente muy avanzada, pero no tanto como los europeos, no tanto como los españoles. No, pues ellos ya venían, pero sí. Pero también los españoles traían un atraso social muy grande también. En lo moral, por ejemplo, porque ellos trajeron la corrupción, que eso es algo muy importante. Es a lo que yo digo que por eso México. de Bueno, ahí viene. sí, de ahí vienen De nuestros ahí vienen problemas. nuestros problemas. Sí. Ujú. Entonces, pues, ¿qué les parece si lo dejamos aquí en suspenso para que la próxima semana los que quieran participar de esto nos digan? Y la próxima semana vamos a leer las opiniones de todos ustedes los que escriban y digan qué creen ustedes que hubiera pasado si no hubieran tenido enemigos los aztecas bajo este contexto histórico Ajá, real. sí, claro. Ujú. Y para terminar les dejo una reflexión histórica del día. A ver. No es una reflexión normal, moral. Ajá, No, es una reflexión histórica. Como la historia se trata de recordar, Ujú. ¿verdad? Sí, Sí. esa es la historia, ¿no? La historia es recordar hechos pasados, no importa el tiempo, porque puede ser historia lo de ayer, Ayer. O lo de hace un año. o lo de hace un año, o lo de hace millones de La años. mañana ya fue historia. Exacto. Sí, lo de la mañana ya. Entonces, como la historia es eso, les tengo esta reflexión. A ustedes, ¿cómo les gustaría ser recordados? Ah, Wow. ¿Cómo te wow. gustaría ser recordado cuando te mueras? Ah, bueno. ¿Te gustaría ser recordado como el gruñón Ay. o como el antipático o el Buena simpático, el buena onda, onda, el que trabajador, ayudaba, el ayudador, el artista, el buen ingeniero, Bueno, A pues ver, así como tú me estás... ¿tú Pues qué, a mí Yasmin, qué me dices? gustaría ser recordada como una matemática o una historiadora o una artista así. Como una científica. Como una científica, Ah, también así artista. como Ptolomeo, que como canta. Arquímedes. o Como sea, todos algo así ellos, bien así. grande. O simplemente ser recordada como era muy linda, era muy noble. Ah, que pues qué Muy padre, sí. trabajadora. Pues está muy padre, o sea, Sí, estaría padre. no me gustaría que Sería, me sí, recordaran porque diciendo, ay no, ella ni quería estar yo nunca con ándale. ella. Sí, o algo así, era si muy se rudo. trata de cómo me gustaría, ¿Cómo me no, gustaría? pues, No, pues. así, ¿verdad? Sí. Pues para Tú, eso Carla. les recomiendo una película que se llama, que es de Jim Carrey. ¿Cómo se Ah, llama? la La de de los fantasmas. fantasmas. ¿Cómo se llama? Los fantasmas de Scrooge. De Scrooge. Ajá, los Esa fantasmas de película está buenísima porque exactamente es como él fue un hombre malo, Sí, fue ¿no? un hombre muy malo. Y se muere y después No se muere. En vida llegan unos bueno, sí, espíritus sí, y es le cierto. muestran todo lo que hizo. lo que hizo y él decía, o sea, sí era yo de malo que veía a la gente al pordiosero y no le daba nada, ¿no? O sea, O que trataba mal a que los trataba mal a los empleados empleados y mucho entonces él se quiere arrepentir, ¿no? O sea, y bueno, nosotros
Sí. todavía tenemos chance, ¿no? De arrepentirnos si tenemos un carácter feo o si no sabemos perdonar, amar o lo Pero que sea, ¿no? eso está buena esa película. Pero esa Y como película te hace- ya se acerca Navidad, está padre te para hace verla. reflexionar y dices, ¿cómo quisiera de verdad que me recordaran mis seres queridos, mis amigos? Y pues Mi es algo familia. padre para reflexionar toda la semana, ¿no? Sí, porque esa es la historia. O sea, tú haces historia, yo hago historia, Pero todos ¿cómo hacemos historia. haces tu Pero ¿cómo? historia? Imagínense cuando muere Hitler, es recordado como el perverso, el malo, el asesino, Sí. ¿no? Y así pasó a la historia. Sí. Pues no sé, alguien que hacía las cosas mal, pues así pasa la historia. Ese era corrupto, este era así. Y así, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría pasar a la historia? Sí, eso Entonces, bueno, es una eso reflexión, pero muy histórica. buena, porque- Está padre, ¿no? Y ya nos vamos, muchas gracias. El personaje del día fue Juana de Arco, no nos dio tiempo de hablar de ella, pero la próxima semana hablamos de ella. Juana de Arco. Para que ojalá se queden picados todos y quieran vernos en la próxima semana. Entonces, A la misma hora, a las 6. Al mismo canal. Muchas gracias. Esto fue Go Historia, Te Yasmín. dicen, eso es todo, ya. Te Sí, mandan saludos. gracias, sí. Muchas gracias. Gracias y nos vemos la próxima Nos vemos la próxima semana a las 6. 6 de la tarde. aquí